Vídeo primero, contestación al usuario expediente X file, el genocidio judío y la otra cara de la moneda. Si bien estoy de acuerdo contigo en ese punto, que la historia se escribe dependiendo si es vencido o vencedor, o viceversa, también es cierto que aparte de esto hay otros componentes como puede ser la ideología que tiene uno, las experiencias que tiene uno y sobre todo la ética y moral que tiene uno. Todo eso en complemento a lo que has dicho, cada uno rehacemos la historia o escribimos la historia de acuerdo a todos estos complementos. Punto número 1. Dices, los judíos después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente, lo vuelves a repetir varias veces, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, quisieron que les dieran dinero por daños y perjuicios. Pero, dices, en la Primera Guerra Mundial que participaron judíos, estos judíos que mataron a gente no dieron dinero a las víctimas por daños y perjuicios. Vamos a ver, esto es una demagogia clara y total. No sé si es antisemita o eres ignorante. Punto número 1. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre campos de la muerte y una guerra que, aunque la guerra por muy fría y por muy cruel que sea, sigue siendo una guerra? Vamos a hacer como barrio Sésamo. Niños y niñas, vamos a aprender hoy qué es un genocidio como tal y qué es una guerra. Genocidio es la muerte sistemática de un grupo de personas X. Y una guerra son grupos, como mínimo son dos países, de dos países para arriba, que luchan por vete a saber qué. ¿Vale? Bien. Hitler tenía la obsesión con los judíos y Hitler quería asesinar a todos los judíos de todo el mundo. Pero si por el camino asesinaba a gitanos, muy bien. Si por el camino asesinaba a opositores suyos, muy bien. Si por el camino asesinaba a comunistas, muy bien. Pero su objetivo era exclusivamente el judío. Mientras que una guerra, en el caso que tú has citado, que los judíos participaron en la Primera Guerra Mundial, es obvio. En los países implicados en la Primera Guerra Mundial había judíos, y si los gobiernos respectivos de estos países llamaban a filas a sus jóvenes, ellos tenían que ir al frente. Es obvio, como cualquier hijo de vecino. Ahora entro al trapo como tú. Supongamos que es cierto lo que tú dices, y que los judíos después de la guerra, si bien que querían indemnizaciones y dinero, pero en la Primera Guerra Mundial los judíos que mataron a gente, no. Vale, supongamos que es así. ¿Y los soldados cristianos? Porque ten en cuenta que en comparación en número había más soldados cristianos que soldados judíos. ¿Por qué no dices lo mismo de los soldados cristianos? Bueno, y hoy en día, ¿por qué no dices lo mismo de los soldados musulmanes cuando matan a gente en sus guerras? Es que no tiene sentido lo que estás diciendo. Punto número 2. Dices, los capos que había en los campos de exterminio, que yo los llamo la policía judía, que no solamente en los campos de exterminio, sino también en los guetos, ¿vale? Entre nos, ni tú ni yo podemos criticar a estos capos, ni les podemos juzgar,
porque a saber lo que haríamos nosotros en esas circunstancias. Repito, a saber lo que haríamos nosotros en esas circunstancias. Casi seguro que ambos haríamos lo mismo, porque ni tú ni yo hemos estado en un campo de exterminio, ni nazi, ni comunista, ni nada de nada. ¿Vale? No hemos estado, no tenemos la experiencia. En circunstancias normales, ni tú ni yo, ni los que hicieron el rol de capos, lo haríamos. Pero en circunstancias límites, sí que casi seguro que lo íbamos a hacer. Casi seguro que sí. Yo me apuesto lo que quieras, que tú y yo casi seguro que lo haríamos igual. ¿Vale? He de añadir que no solamente había capos judíos, también había capos o policía comunistas, y también en el mundo gitano también había capos. Cada núcleo tenía su capo. Unos capos se quitaron la vida porque no podían resistir la presión y todo lo que estaban haciendo contra de su propio pueblo. Otros se resignaron y tomaron el rol para su supervivencia, para la supervivencia de sus seres queridos, y para tener confort dentro de esa diabólica máquina de matar. Oye, si podía tener un buen pedazo de pan, ¿por qué no? Si el pedazo de pan iba a hacer que su cuerpo resistiera el hambre, ¿por qué no? Ni tú ni yo podemos juzgarles. Ojo. Y aparte, tú suponte el caso, claro, uno no se puede imaginar porque a veces la realidad es impensable, pero tú suponte que has pasado por un campo de concentración. Tú estabas en tu casa tranquilamente, con mucho o poco material, puede ser pobre o rico, pero con lo que tú tienes. Viene la SS, te quitan, te envían en un tren 3-4 días sin agua, sin comida ni nada, entras en un campo de concentración y no te asesinan porque eres válido para vete a saber el qué. Vienen los aliados, te liberan de los campos y ¿qué haces? ¿Te vas a tu casa de rositas? Y te olvidas de todo, ¿no? Vas a querer que se te devuelva lo tuyo. Vas a querer que se te indemnicen, ¿verdad? Y si dices que no, estás mintiendo. Porque yo lo haría y tú lo harías. Y cualquier persona lo haría. Lo haría sin dudar. Es más, después de la Segunda Guerra Mundial, no fue tan fácil pedir ala y ahora los judíos demandan, no, pasaron un largo tiempo. ¿Por qué? Porque nadie se quería hacer cargo de esos judíos, nadie. Bueno, el país peor era Polonia. Polonia era impensable que los judíos polacos volvieran a sus casas, primero porque el gobierno se había quedado con las propiedades, con el dinero, con los negocios, con todo. Y de hecho hasta hoy en día Polonia no quiere devolver las posesiones a sus dueños legítimos. Polonia, fíjate bien. Segundo, en Alemania era impensable en el primer momento. Ningún país se quería hacer cargo. ¿Por qué? Porque todos los países decían no, esto el responsable es Alemania, es Alemania, es Alemania. ¿Entiendes? A ver. Dices que la costumbre de los judíos era invadir países, causar ruinas, se hacían dueños con todo, y ya por último pues la gente echaba a los judíos porque ya no podían más. Mi estimado señor, quiere decir que esto es antisemita 100%. Primero, si te miras la historia desde todos los ángulos posibles, verás que los judíos han estado en Europa
en Europa, eh, desde el primer templo, en el cual no había cristianos, ni había musulmanes, y no había ningún problema, no había antisemitismo, no había antisemitismo. Y puedes coger la historia de Francia hace 2000 años y verás que no había antisemitismo. Y ni en la actual España, ni en Bélgica, ni Alemania, ni en los Países Bajos, ni nada de nada. No había antisemitismo. Cuando fue inventado el catolicismo y el catolicismo invadió Europa, ahí se inventa el antisemitismo. Ahí se empieza todo contra el pueblo hebreo, contra el pueblo judío. Recién ahí, no antes. Míralo y verás. Nosotros los judíos somos el termómetro del mundo. Realmente es así, te guste o no, somos el termómetro del mundo. Si somos el termómetro del mundo en democracia. Bueno, mal llamada democracia porque la democracia es un tipo de dictadura blanda, pero bueno, dentro de un marco de libertades. Si en un país el judío puede manifestarse como judío, ese país no tiene problemas. Si en un país un judío no se puede manifestar como judío, ese país falta democracia, falta libertades. Así de claro. Tú revisas la historia reciente de 1500 años para aquí, ya cuando el mundo católico está inventado, invadió Europa y empezó el antisemitismo, y verás, gobierno que echaba, expulsaba al judío, inmediatamente ese país al pique, y para subir lo que les costaba subir. Y eso no me lo invento, eso es historia. Yo me he leído país por país la historia de todos los países de Europa, vistos desde arriba, desde abajo, desde izquierda, desde derecha, y al final es así: judío expulsado, país abajo. Es así, es así. Luego dices sobre Hitler y Eva Braun, que bueno, que no se habían quitado la vida, que habían ido a Argentina y tal. Bueno, hay indicios que es así, como hay indicios que no es así. O sea, ahí no me meto porque realmente hay argumentos para todos los puntos. De hecho, por ejemplo, acaba de salir fotos reales que Rusia tenía en su poder, que Hitler había sido ahorcado. O sea, es decir, ahí no me meto. Puede ser verdad, como no puede ser verdad, no me meto, porque eso no cambia lo que estamos hablando. Luego, el Estado israelí hizo persecución a los nazis por medio del Mossad, aparte de identidades judías o identidades no judías. Aparte de eso, el Estado de Israel dio orden por medio del Mossad para eso. Luego, algo súper gracioso, realmente a mí me produce gracia, dices, en el 48 en Palestina había árabes y palestinos. Que yo sepa, los palestinos son árabes. Aparte, lo que omites es que de 3000 años para aquí, desde 3000 años para aquí, aquí en Israel siempre ha habido judíos, interrumpidamente judíos, y los únicos palestinos que eran judíos, es decir, los británicos llamaban a los judíos palestinos, porque a los árabes, para ellos eran un insulto ser llamado palestinos. Te lo digo por si no lo sabías. Aquí acaba mi primer vídeo. Ahora vamos a hacer el segundo y seguimos con este tema. Gracias.